Muy bien, pues este es el título que yo le he dado a esta meditación, si queremos llamarlo, y si soy sincero, no lo tenía este título hasta esta misma tarde, porque me ha costado poder colocar un título que pueda sintetizar lo que yo quiero compartir. Lo que yo quiero compartir es otra visión diferente sobre el sueño. Y obviamente podría hacer una presentación de cómo biológicamente hablando nosotros podemos mejorar el sueño dependiendo de las condiciones que tengamos tanto durante el día como durante la noche, a la hora de dormir, la cantidad de luz, la melatonina. Hay muchas cosas que influyen en el sueño. Pero yo hoy le quiero dar un enfoque más espiritual al sueño. Y ahí digo el sueño de Dios porque hay sueños que Dios de alguna forma nos da, y no digo como profetas, sino Dios nos cuida por la noche mientras también soñamos, y el terror nocturno. Y quiero para empezar, quiero compartir un par de experiencias que tuve en Cuba concretamente, donde allá hace unos años atrás pude ir a hacer una campaña de evangelismo. Concretamente fui a la ciudad de Manzanillo, en el sureste. Esta experiencia, concretamente estas dos experiencias van a ser las dos en Cuba, pero en viajes diferentes. Esta primera ocurrió en Manzanillo. Y yo llego a una iglesia como cualquier otra iglesia en Cuba. Y me encuentro con una iglesia de hermanos muy interesados en aprender. Y obviamente siempre que uno va a hablar en público a otro lugar, siempre hay personas que quieren hablar con el predicador para preguntarle o para hacerle alguna consulta. Y en aquella ocasión hubo una mujer, una hermana, que se me acercó y me dijo que tenía un problema. Ella era una hermana como cualquiera de nosotros, podemos ser una hermana cristiana, una hermana que asistía siempre regularmente, y ella me pidió que pudiéramos hablar porque ella tenía constantes pesadillas, cosa que no es normal. Entonces yo le pedí ir a su casa y fuimos a casa y entonces, claro, yo quise preguntarle, bueno, explícame esto desde cuándo ocurre, esto con qué frecuencia ocurre. Y ella durante un buen rato me estuvo explicando. Yo antes de este viaje había estado estudiando durante años todo lo que tiene que ver con guerra espiritual y influencias, digamos, del enemigo sobre las personas. Y yo sabía que podía haber alguna cosa que pudiera estar afectándole. Así que yo le pregunté una y otra vez, pues, cómo había sido su vida, dónde había estado, y entonces ella, en un momento dado de la conversación, así como recordando, me dijo, bueno, yo hace muchos años atrás pertenecía a la santería, pero eso ya quedó atrás, yo me convertí, yo empecé una nueva vida y no hay nada, digamos, que pueda estar perturbando. Esto es un concepto que quizás en España no conozcamos, pero la santería es una mezcla de vudú con catolicismo, donde se practican rituales satánicos y donde se utilizan múltiples objetos diferentes. Entonces estuvimos durante una hora hablando, insistía, diciendo, a ver, tiene que haber algo aquí, tiene que haber algo que no le pertenezca a Dios, por el cual el enemigo puede estar molestándote por la noche y creándote esas constantes, casi diarias pesadillas. Y después de mucho pensar, digo, bueno, guardo un vestido que yo me ponía, un vestido muy bonito que me ponía para ir a los rituales de la santería. Ah, amiga, vale. Esto entonces para mí tiene explicación, le dije yo. Porque todo objeto que ha sido consagrado al enemigo, ese objeto actúa como un anatema allá donde esté, le expliqué. Entonces, pudiera ser que este objeto te esté afectando en tus sueños, pudiera ser que el enemigo tenga una puerta abierta para poder molestarte. Y yo le pedí que
prendiera fuego a ese vestido y que íbamos a ver qué iba a ocurrir. Así que la mujer prendió fuego al vestido y, curiosamente, desde ese día nunca más tuvo pesadillas. Desde ese día. Volvemos a la segunda historia. Segunda historia ocurre en un segundo viaje que hago y en el otro extremo de la isla. Y me encuentro con esta familia, con un bebé prácticamente recién nacido. Y recuerdo que esta gente, por lo que me habían dicho, se sentaron en la última fila de la iglesia y este joven sintió que necesitaba salir del lugar, de la iglesia, porque era como si una fuerza le estuviera, digamos, empujando a no estar presente allá. Entonces, él salió, yo no sabía quién era, y durante la semana el pastor y los ancianos me dijeron, mira, tenemos que ir a hacer una visita a una persona muy especial, pero no te vamos a explicar nada. Solo queremos que tú le escuches y que luego nos des tu opinión. Así que este hombre contó que durante las madrugadas, de forma repetida, estamos hablando de un miembro de iglesia, como tú y como yo. Este hombre durante las madrugadas dice que sentía como que alguien le acariciaba la cara, se despertaba y veía una mujer bellísima, radiante de luz, como si fuera un ángel. Y en el momento que despertaba y quedaba impresionado por lo que estaba viendo, porque era literalmente una aparición, su bebé se ponía a gritar desconsoladamente. Y en el momento que el bebé gritaba, ese ángel desaparecía. Así una vez y otra vez y otra vez y muy frecuentemente. Y entonces, bueno, lo mismo que hice en el primer caso, dije, aquí tenemos un problema, creo yo, porque estamos dando un acceso al enemigo para que entre aquí y se manifieste de esa forma. Así que le pedí que revisara y que pidiera, y concretamente, además, todo esto me lo estaba contando con una música de fondo, que era una música muy, muy, muy rítmica, y a mí no me sonaba bien la música. Y le pregunté, ¿qué es esa música que está sonando? No, no sé si dijo, o sea, no quiero equivocarme, pero dijo algo así como reggaetón cristiano o algo así. Entonces, hay músicas a las cuales se les pone la etiqueta de cristiana y ya se cree que es cristiana. Entonces le dije, no, mira, tienes que revisar todo el material que tú tengas en esta casa, que sea música, que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, cualquier objeto, cualquier cosa que pueda estar actuando como un anatema, tienes que revisarlo y destruirlo. Aquel mismo día él me mostró toda una serie de discos de material que él tenía que no tenían nada que ver con Dios, que era música, digamos, secular. Y yo le dije, mira, la música que hace el enemigo está consagrada, está dedicada en rituales para que allá donde vaya actúe con una maldición. Así que le pedí que recogiera todo lo que tuviera de ese tipo y que lo destruyera. Y que en 2 o 3 días yo volvería a la casa para poder orar y consagrar esa casa. Y así lo hizo, y este fue 2 días después, como me lo encontré. Él estaba con su Biblia, que por cierto no la leía demasiado, y si observas bien, el rostro del primer día y del siguiente día hay una diferencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Ese segundo día nosotros oramos pidiendo que el Espíritu de Dios expulsara cualquier influencia maligna que hubiera allí, siendo que se había hecho el trabajo de sacar el anatema. Y ungimos ese hogar y desde ese día ese ángel que aparecía por las noches para acariciarle el rostro a este hombre no volvió a aparecer. El último día que yo estuve en esa iglesia, él estaba en primera línea y está en la parte izquierda con su familia.
y él dio testimonio a la iglesia de cómo las fuerzas del mal habían estado en su hogar y cómo habían salido durante esa semana. Muy bien, entonces, las pesadillas repetitivas suelen ser un medio de influencia espiritual que utiliza el enemigo. Lo he visto en muchas ocasiones, no solo en estas dos, muchas. Pero estamos hablando de gente que es cristiana, no hablamos de gente común. Estos dos casos de los que yo he hablado son gente, hermanos, como tú y como yo. Y quiero en primer lugar presentarte un texto bíblico, que posiblemente lo conozcas, pero es posible que hay algún detalle que no conozcas. El Salmo 91:5 dice, no temerás el terror nocturno. Y tú, con la mentalidad occidental del siglo XXI, es muy posible que estés pensando que el terror nocturno puede ser un miedo a la oscuridad. El terror nocturno, en realidad, para un israelita de ese tiempo, no tiene nada que ver con un miedo a la oscuridad. Un israelita sabía muy bien lo que quería decir el terror nocturno, que era concretamente el nombre de una entidad espiritual que ejercía su influencia por la noche. Así que cuando este salmo está diciendo no temerás el terror nocturno, lo que está diciendo es no temerás el espíritu del terror nocturno, porque ese era un espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Muy, muy grande. Podemos temer el espíritu del terror nocturno cuando en nuestra vida hay algo que le da pie a tomar acción, como hemos visto en estos dos casos. No temeremos el terror nocturno cuando estemos en paz con Dios. Dice en Levítico 26, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Esto iba en la misma línea que el Salmo este que acabamos de leer, el Salmo 91. Exactamente lo mismo. Ahora, cuando el pueblo de Dios adora a otros dioses y de forma repetitiva, esta protección de Dios se pierde y entonces el enemigo puede actuar y es por eso que ya estuvieron avisados, según se dejó escrito en Deuteronomio, que dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la desobediencia conlleva una maldición. Y solo hay bendición si hay obediencia, que es lealtad. Desgraciadamente a veces no queremos oír hablar de maldición, queremos oír hablar de cosas buenas solo. Ahora queremos muchas veces que no nos hablen de fidelidad, de obediencia y de no pecar. Pero esto de lo que está hablando es precisamente esto. Cuando el Hijo de Dios peca repetidamente o hay algún tipo de pecado repetido, intencional, la protección de Dios se pierde. Y es lo que antes decíamos, es como una puerta abierta, un acceso al enemigo. Por eso el libro de Eclesiastés dice, el que rompe el vallado, la protección, la serpiente le muerde. Este texto tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo rompo el vallado que Dios pone alrededor mío, por medio del pecado, por medio de un anatema, como ocurrió también con Acán, el enemigo tiene acceso a mi vida y el enemigo me va a turbar el alma, me va a deprimir, me va a traer pesadillas, me va a traer pensamientos suicidas, y esto ya es un caso que en España, no en Cuba, tuve de una persona, hermano de iglesia también, constantemente con pensamientos suicidas. Y el proceso fue el mismo que los dos anteriores. Y descubrimos que tenía anatema dentro de su casa. Y hasta que no quitó el anatema, ese chico no resolvió el problema que tenía.
Entonces, recientemente he leído un libro que quiero compartir contigo, donde habla cuál es la caja de herramientas del enemigo para poder influir sobre nosotros y alterar nuestro estado emocional, que eso también va a alterar en muchas ocasiones nuestro sueño. Y he hecho un resumen de aquellas emociones negativas que pueden ser un instrumento que el enemigo aproveche para influir en nuestras vidas. No estamos hablando aquí de posesión demoníaca, estamos hablando aquí de opresión demoníaca, que es diferente. Son dos cosas bien diferentes que hoy de los cristianos no hemos entendido. Cuando leemos el Evangelio pensemos que hay dos tipos de personas que se encuentran con Jesús o que tienen una experiencia negativa, los que son poseídos como los gadarenos y los que son oprimidos como los mismos apóstoles. Cuando Jesús les dice, no sabéis de qué espíritu sois, es porque el enemigo estaba influyendo sobre ellos y eran los discípulos de Jesús. Pero incluso el mismo Jesús, cuando está en el desierto, 40 días, Satanás viene a oprimirlo, pero obviamente él no cedió a la tentación. Entonces, observa la lista de emociones negativas que, según este autor, dice, el enemigo puede utilizar para crearnos una herida emocional, espiritual, que dé lugar a una puerta de acceso a su cuerpo. Miedo, preocupación constante, falta de arrepentimiento, obviamente, culpabilidad, enfado, duda, negatividad, ansiedad, orgullo, deseo sexual inadecuado, falta de autoestima, inseguridad, depresión, desesperación, suicidio, celos, envidia, resentimiento, no perdonar y rechazo. Esto, que esta lista que tú tienes delante, es muy común en cualquier iglesia cristiana. Es muy común en cualquier iglesia cristiana. Yo tengo ya un recorrido, tengo unos años, he estado en unas cuantas iglesias y en todas ellas hay personas oprimidas con esto. Y en todas ellas tenemos personas que pueden verse afectadas con una salud mermada o con una falta de sueño y descanso, porque posiblemente no haya identificado que el enemigo está oprimiéndoles. Y uno tiene que saber que esto es real. Por eso encontramos esta cita en Testimonios para los Ministros. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Y la pregunta que surge aquí es, tú que me estás escuchando, ¿tienes toda tu mente plenamente decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios? ¿O estamos viviendo a medio gas o a medio camino? Voy a la iglesia el fin de semana, durante la semana soy uno más, y podemos caer en este error de estar viviendo de una forma que parecemos cristianos, pero no nos hemos consagrado plenamente y luego tenemos problemas. Podría seguir contando casos, pero no quiero aburrir, ¿no? Lo que sí que es muy, muy importante que entendamos es que da igual la condición en la que uno esté, Dios tiene más poder que el enemigo. Por eso se nos ha dado esta promesa. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Jesús apareció, como también dice Lucas capítulo 4, para liberarnos del mal. Cuando Jesús utiliza esas palabras, ellos, los que estaban escuchando, entendieron perfectamente que se estaba refiriendo a estar bajo la opresión del enemigo. Por eso se enfadaron y quisieron despeñar a Jesús, porque pensaron, ¿viene Jesús a decirnos que estamos oprimidos por Satanás, nosotros que somos pueblo de Dios? Yo me imagino que si yo fuera a predicar algún día a alguna de vuestras iglesias, predicar a Lucas 4 desde esa perspectiva espiritual, habría gente que se enfadaría, porque no toleramos
el hecho de que seamos cristianos y estemos bajo presión del enemigo. Pero en la Biblia tenemos casos de personas, como he mencionado antes, como los apóstoles, que estaban siendo oprimidos por el enemigo. Ahora tenemos promesas de que además de que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, Él viene o vino para darnos sanidad, para sanar tus heridas, dice Jeremías 30:17. Todas las heridas emocionales, y te aseguro que prácticamente el 100% de los pacientes que yo recibo tienen alguna herida emocional. Hoy mismo, esta mañana, hablaba con una persona que me confesaba que odiaba a un pastor por su comportamiento inadecuado. Y yo obviamente he tratado de explicarle que eso no es bueno para uno mismo, eso es tener un fuego que lo quema a uno mismo, de hecho. Y que solamente a través del perdón se puede salir de esa situación. Y no hablo del perdón humano, porque yo distingo un perdón humano y el perdón espiritual, que es el perdón milagroso que yo llamo, ¿no? Es el que yo suelo presentar y mencionar a mis pacientes. Entonces, pensemos que Jesús vino a liberarnos del pecado, sanar nuestras heridas, y cuando Él haga toda la obra que tiene que hacer en nosotros, observa cómo termina Jesús las últimas palabras que les dice a sus apóstoles antes de ir a la cruz. O sea, las palabras que tú vas a ver ahora son las últimas palabras de Jesús en libertad, donde resume todo el trabajo que Él vino a hacer para nosotros. Y Él dice lo siguiente: todas estas cosas he hablado para que mantengáis paz. Todo lo que Jesús vino a decir, todo lo que Jesús vino a hacer en esos 3 años que estuvo entre nosotros, es para traernos paz. Porque el pecado lo que trajo a este planeta es turbación, es desesperación, es preocupación, y todo eso influye en nuestro estado emocional y todo eso influye también en nuestro sueño, ¿de acuerdo? Por eso también va a decir el mismo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengáis miedo. Cuando tenemos la paz de Jesús, no hay miedo. Si hay miedo en tu vida, sea del tipo que sea, falta paz. Hay algo que no se ha resuelto. No sé lo que es, pero hay algo. Generalmente me encuentro muchas personas que el origen del problema está en la infancia. En muchos casos. Se ha creado una turbación, se ha creado una situación muy difícil, en muchos casos malos tratos físicos, emocionales o incluso sexuales. Y esto provoca una turbación, una falta de paz, una ansiedad, depresión para el resto de la vida. Y esa persona que pudiera ser, por ejemplo, que no duerme bien o no descansa bien, porque por la noche nuestro cerebro trabaja y recuerda muchas de las cosas que han ocurrido en toda la vida también. Da igual qué tratamiento natural una persona sí tome, da igual qué terapia haga, si una persona sí no ha resuelto esa herida emocional, nunca va a poder dormir bien y nunca va a poder tener paz. Y Cristo es nuestra paz, dice Efesios 2. Y cuando Cristo es nuestra paz, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dice el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Eso es cuando hemos recibido la paz de Dios, cuando no hay heridas emocionales, cuando no hay pecado, cuando no hay nada que nos separa de Dios. Y sigue también en el libro de los Salmos diciendo,
Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y te voy a decir algo que quizás no hayas escuchado hasta ahora. Porque a lo largo del tiempo, como este enfoque espiritual, digamos, de cómo puede influirnos en el enemigo, incluso durante la noche, yo he llegado a la siguiente conclusión que voy a compartir por primera vez en público. Y es la siguiente. Si cuando yo voy a dormir yo no tengo el control de mi mente, pierdo el control de mi mente. Y si por la noche el enemigo es el que suele influir, porque generalmente la actividad más oscura y más satánica se da por la noche. Por eso también la Biblia dice, no somos de la noche, somos del día. Nosotros los cristianos somos del día y otros están en el lado de las tinieblas. Por eso la noche es el momento en el que el enemigo aprovecha sobre todo para atacarnos, porque somos mucho más vulnerables. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia a la que yo he llegado? Yo he llegado a estas consecuencias que cuando yo voy a orar, desde hace ya un tiempo, yo le pido, Dios mío, voy a irme a dormir, yo no tengo el control de mi mente, pierdo la conciencia, no soy consciente de lo que está ocurriendo, te pido que a través de tu Espíritu Santo y a través de tus ángeles vengas a protegerme de cualquier influencia maligna que pueda haber alrededor mío y de cualquier cosa que pueda afectar a mi mente, de la cual yo no tenga control. Y sinceramente, desde que lo estoy haciendo, no es que yo duerma mejor, porque generalmente duermo bien, ¿no? Pero me produce una paz y una tranquilidad que yo, si hay algo que no tengo, obviamente, es miedo, absolutamente. No tengo ningún miedo a la noche, ni a la oscuridad, ni a la soledad incluso. Y esta forma de orar, para mí, ha sido una forma de sentirme mucho más seguro cuando yo voy a dormir. Porque es como si yo me sintiera en compañía. Yo me estoy durmiendo y estoy pensando que tengo la presencia de Dios conmigo. Y en ningún momento tengo ni pesadillas, ni ningún mal pensamiento. Y para mí ha habido un pequeño cambio que yo quería compartir contigo porque creo que a ti también te podría ir bien. Entonces piénsalo, ponlo en práctica. Porque todas estas promesas de la Biblia tienen que ser reales. Dice el libro de Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la idea por la cual yo oro de esa forma antes de dormir. Porque yo quiero la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento que por la noche no tengo. Y quiero que guarde mi corazón y que guarde mis pensamientos. Incluso le pido que guarde mis sueños. Yo no quiero soñar nada raro. Yo quiero que Él guarde mis sueños. Último versículo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la confianza que yo tengo, por la cual cuando yo oro antes de dormir, me siento en paz. Porque el que me cuida es más fuerte que el que pretende molestarme durante la noche o ejercer una influencia sobre mí. Se nos pide en el libro de Efesios que nos vistamos de toda la armadura de Dios y efectivamente nos tenemos que vestir porque estamos en una batalla espiritual de la cual muchas veces no se habla y no se habla de este tema porque no se conoce, porque cuando alguien estudia teología en este país, concretamente en España, no se enseña. Yo he podido conocer algún otro país, por ejemplo, como has visto en Cuba, todos los pastores tienen una conciencia y una noción bien clara de la guerra espiritual y de la batalla contra los espíritus. En este país no es así. Te podría contar el caso de un pastor en este país que me consultó un problema que tenía. Y él creía que tenía un problema de opresión espiritual.
Y cuando él fue a compartir con algún compañero, a un colega pastor, no le creían, no creían lo que estaba diciendo, no creían que había nada espiritual, porque no se les ha enseñado nada de esto en España, sí en otros países. Lo importante es que es bíblico. La inspiración nos dice también que estamos en una batalla espiritual mucho más real de lo que creemos, para la cual nos tenemos que preparar de día y de noche, porque la batalla se va a recrudecer y tenemos que tener las mejores condiciones físicas, mentales y espirituales para hacer frente a esta situación, porque como dijo Jesús también, pensemos que en la batalla el enemigo va a intentar destruirnos como pueda. Tenemos que perseverar hasta el fin, pensando que no nos estamos paseando de aquí a Canaán, a la Canaán celestial. No estamos paseándonos, ni estamos tampoco en una estación de tren a que venga el tren para que nos lleve. No podemos estar parados, sentados, viendo las cosas que ocurren en el mundo. Somos protagonistas de esta película y tenemos que tomar acción, porque si Dios vino al rescate de nuestras vidas, nosotros tendremos que ir también al rescate de las vidas de muchas personas que están sufriendo diversos problemas de salud, emocionales o espirituales, y nuestra labor es poder ayudarles, rescatarlos del fuego también, que ellos puedan acompañarnos en la eternidad. Espero que Dios os bendiga y que este mensaje, esta reflexión que he transmitido con vosotros pueda abriros una nueva dimensión hacia aquello que es espiritual, esta guerra espiritual en la que estamos, que también puede afectar a nuestra salud y que es muy importante que sepamos distinguir para que una vez que Dios nos libere, nuestra salud se restablezca plenamente y entonces podamos ser útiles en la obra de Dios. Voy a terminar con una oración y luego si alguien tuviera alguna pregunta, pues podemos hacer una sesión de preguntas-respuestas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta reflexión con estos hermanos. Gracias porque, a pesar de que estamos en una batalla espiritual que muchas veces no vemos, no somos conscientes, sabemos que desde el principio, desde la rebelión en el cielo hasta que tú vuelvas, todo es una batalla espiritual. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlo a través de tu Espíritu, para que podamos entender mejor tu palabra, para que podamos entender mejor nuestra vida, para que podamos resolver conflictos que pueda haber en ella, heridas emocionales, frustraciones, abusos recibidos, cualquier situación que el enemigo haya utilizado para debilitarnos, Señor. Queremos ponerla en tus manos para que tú hagas una labor de curación, porque tú eres el gran médico y también lo eres espiritual. Y sabemos que cuando tú curas espiritualmente, también el cuerpo mejora físicamente. Así que te pedimos una bendición para cada uno de los que han tenido fe para estar aquí hoy. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos. Bendice a sus familias, que sean bendición para todas las personas que los rodeen. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido.